Bueno, vamos a hablar un poco acá sobre lo que son los imbalances. Vamos a estar compartiendo un poco sobre este tema que es bastante interesante en el trading. Se utiliza mucho, los traders utilizan este método para tener métodos de entradas efectivas en el mercado, donde estamos acá en el TradingView, en el par del euro dólar. Esta entrada es es una entrada grabada, es un método de explicación para entender un poco lo que son los imbalances como método de entradas en los mercados. En esta oportunidad estamos acá eh, tratando de grabar un video por primera vez y bueno, vamos a darle con todo. Principalmente, ¿qué son los imbalances? Los imbalances son desequilibrios del precio posterior a una distribución, bien sea alcista o bien sea bajista. ¿Por qué, por qué un desequilibrio del precio? ¿Por qué definirlo así? Ok, se define como desequilibrio porque naturalmente las tendencias suelen ser de dos formas, bien sea alcista o bajista. Cuando estamos en tendencia alcista, casi nunca vamos a ver una tendencia que es solamente lineal al alza, porque entonces no estaríamos hablando de una tendencia, no estaríamos hablando de algo que esté ocurriendo como tal en los mercados, porque las tendencias, para hacer tendencia, tienen que cumplir con un requisito de posterior alcista, bajista, alcista, bajista, alcista, lo que se conoce como higher high, higher low. En esta oportunidad estamos en un ejemplo con velas japonesas, una distribución alcista, estamos viendo una clara distribución alcista donde el precio hace una distribución y crea un desequilibrio. Por eso es que tomo este ejemplo, porque es muy bueno en temporalidades de 4 horas, estamos en temporalidades de 4 horas. El desequilibrio ocurre cuando desde un punto a un punto B, bien sea en ondas Elliot, ocurre un desequilibrio porque en este vacío que deja el precio, en este vacío que deja el precio, hay un desequilibrio donde el precio para poder distribuir nuevamente al alza y continuar con su armonía alcista, se crea un imbalance. Ya estamos hablando de un desequilibrio en el precio. Esto es lo que se conoce como un desequilibrio. Entonces, hay traders que te dicen, no, el imbalance es aquello que tú agarras una vela una vez que hay una expansión y tiras. No, no. Hay que explicar el por qué. El desequilibrio todos los mercados para poder tener una distribución tiene que ser equilibrado. Porque si no, no ocurre una armonía en los precios haciendo que los mercados sean lineales y los mercados tienen que tener un respiro, bien sea alcista o bajista, para continuar las tendencias. Entonces, si nos vamos al término de desequilibrio del imbalance, nos podemos dar cuenta de que estamos en una clara estructura alcista en 4 horas, donde tenemos higher highs, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, y nos deja un último precio. Pero ¿qué pasa? Este precio simplemente nos sirve como referencia desde el último punto. Este es el preview daily high o el preview daily, o sea, donde el precio hizo su high más alto. Y tenemos acá nuestro low, donde empieza la distribución. Entonces, ¿por qué yo marco estas estas dos líneas de tendencia lineales? Porque es nuestra referencia donde el precio hizo un movimiento. Entonces, si nos vamos a la lógica, si nos vamos a la lógica, nos encontramos con un mercado desequilibrado que está buscando una posterior equilibración para una distribución. Pero los imbalances deben de cumplir con este, ciertos requisitos para poder ser o ser tomado en cuenta como
como una tendencia real. En este punto estructural, yo voy a dejar acá, voy a compartir unos requisitos que para mí son importantes al momento de tener imbalances o al momento de marcar nuestros imbalances en el mercado. Por ejemplo, primer requisito, tener una temporalidad fuerte, bien sea 4 horas, una temporalidad daily. Entonces, primer requisito, uno, tener o escoger una temporalidad fuerte, 4 horas, un día, que son más que todo las tendencias de dirección. Segundo requisito importante, segundo requisito importante, esperar o identificar los espacios más grandes en el precio. Naturalmente, para nosotros escoger una tendencia clara, los imbalances se marcan en los precios donde se deja un movimiento de expansión en la vela, desde un punto de partida hasta un punto de inicio. O sea, un punto de inicio, un punto de finalización. ¿Por qué? ¿Por qué los imbalances son todas estas zonas? ¿O por qué preguntarías, bueno, Carlos, ¿y por qué tú agarras ese punto como un imbalance? Primero y principal, porque desde este punto, desde esta vela, desde la expansión de esta vela, punto de inicio, a cuando finaliza esta vela, nos deja un espacio vacío donde el precio no ha llegado a ese punto o no ha creado una mitigación del precio para nosotros establecer un mercado equilibrado. Por lo tanto, seguimos en un mercado con desequilibrio y nosotros siempre vamos a marcar los imbalances como esos espacios vacíos donde el precio da una expansión fuerte. Ejemplo, acá hay imbalances. Esto es un imbalance, estos son imbalances, pero bueno, vamos a tomar los puntos de referencia más próximos, que es del punto A al punto B. Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros en una tendencia alcista? Compras. Entonces, para establecer compras, nosotros vamos a esperar desde un punto a un punto B, el punto C de retroceso que entre al imbalance y en el momento que entre en el imbalance hayan cambios estructurales que me permita a mí tomar decisiones en compra para tener un resultado positivo. Esto hay que, esto hay que ponerle bastante seriedad a este punto porque naturalmente el precio no, cuando llega el imbalance no acaba todo, más bien cuando entra el imbalance es donde tenemos que tener la paciencia para poder nosotros tomar decisiones claras. Entonces, segundo punto importante en los imbalances, esperar, tener la paciencia de esperar que la acción del precio llegue a nuestras zonas de imbalance, que llegue a nuestras zonas de imbalance para poder tomar decisiones. ¿Ok? De momento no hay una entrada clara en ningún lado. ¿Por qué? Porque el precio no ha entrado en las zonas de imbalance. Entonces, aquí buscar una compra en un punto que no es el más óptimo, es estar perdiendo el tiempo. Si nosotros activamos, vamos a ver que corra el precio, vamos a marcar esta zona con imbalance, imbalance. Vamos a esperar que el precio llegue a esa zona. El precio empieza a dar un retroceso en temporalidades más grandes.
vamos a que el precio llegue a las zonas de imbalance para posteriormente tomar decisiones. Entonces, vemos cómo el precio empieza a hacer un retroceso buscando esas zonas de imbalance, buscando esa zona de imbalance. Voy a detener un poco acá el gráfico, la acción del precio para poner otro punto a consideración. Un imbalance positivo, vamos a combinarlo con confluencias de Fibonacci. Confluencias de Fibonacci en retroceso. Retroceso. ¿Por qué confluencia de Fibonacci en retroceso? Que puede surgir esta pregunta. Porque para tener zonas válidas de entrada, nosotros vamos a ayudarnos con la herramienta de Fibonacci en nuestro imbalance. ¿Qué son las confluencias? Las confluencias son aquellas maneras de combinar el precio para que la entrada sea más fructífera en nuestra operativa o sea de más seguridad al momento de combinar una cosa con la otra. Entonces, si nosotros utilizamos nuestro Fibonacci, que lo vamos a utilizar de qué manera, desde nuestro punto de inicio a nuestro punto final, las confluencias nacen cuando el 61,8% o el 75%, que en este caso es esta zona que está acá, 75 y 61,8%, entren dentro del imbalance. Entren dentro del imbalance y allí vamos a combinar, es la entrada en las temporalidades más pequeñas. Si bien es cierto, vemos que el precio solamente ha dado un 50% de descuento. 50% de descuento. Entonces, si el precio continúa, ve que está buscando esa zona del 61,8, lo toca, pero no hay un cambio estructural que me permita a mí tener esa entrada para nosotros no vamos a llegar al 61,8 como hacen los traders. No, este es el imbalance, tal. Eso no es así. Nosotros tenemos que esperar cambios estructurales en temporalidades más pequeñas. En temporalidades más pequeñas, 5 minutos, 3 minutos o inclusive un minuto, vamos a esperar cambios en la estructura. Estructura. Ya tenemos 4 puntos a considerar para nosotros tomar en cuenta un verdadero imbalance. 4 puntos para tomar en cuenta el imbalance. Entonces, si tenemos cambios en la estructura en temporalidades más pequeñas, podemos a lo mejor tomar en consideración que la entrada la tomemos. De momento no hay nada. Cuando vemos acá que el precio mitiga o llega a la zona de el 61,8%, el precio no ha hecho un cambio estructural a lo mejor en 5 minutos o en 3 minutos que nos permitan a nosotros tomar una decisión, bien sea en compra o bien sea, en este caso, compra, porque podemos esperar y se puede dar el caso donde el imbalance llegue a la zona de la mitad o que supere el imbalance. Muchas veces supera el imbalance, pero eso se puede conocer de cierta manera como una manipulación del precio. En Forex se ve mucho lo que es la manipulación del precio. No vamos a adentrarnos a ese tema todavía, vamos a considerar bastante lo que son la acción del precio. Vámonos a temporalidades de 5 minutos, donde, bueno, me dice que los datos no están disponibles en esta histórica de resolución. Pero vamos a hacerlo entonces, vamos a ver en 15 minutos si el precio nos permite. Si en 15 minutos el precio nos permite ver la temporalidad. El precio toca el imbalance, pero nosotros tenemos que seguir siguiendo lo que es la acción del precio. ¿Qué pasa? El precio al tocar el imbalance, el 61,8%, muchos traders pueden tomar entradas escalonadas, pero este,
se puede correr con la suerte de que el precio toque y se vaya, o el precio entre el imbalance, haga cambios estructurales dentro del imbalance y el precio se vaya. Nosotros acá, por ejemplo, yo acá no veo ninguna entrada porque si bien es cierto, en 15 minutos, la estructura, el precio, a pesar de que toca el techo, no rompe la estructura como tal y el precio viene haciendo una distribución desde este punto. Entonces, si hay que ver en este punto, a lo mejor se puede tomar en consideración una compra de una vez, pero el precio no ha llegado al punto que queremos. Entonces, vamos a esperar a ver qué hace el precio, lo toca, manipula, pero una vez la manipulación ve como el precio sigue cayendo con una fuerza bastante, bastante llamativa, ¿no? Dando oportunidades de compra cada vez más en el 61,8%. Pero el precio continúa la caída. Entonces, ¿qué pasa en estos puntos estructurales? ¿Qué se puede tomar en cuenta acá? Muchos traders que quieren tomar una entrada por riesgo-beneficio de 1.3, 1.4 y se cubren con 10 pips, 12 pips, inclusive 20 pips, ve como el precio, si hubiese entrado en esta zona, el precio me lleva en stop loss. Y a lo mejor no es que no estaba en una zona buena de compra, estaba en una zona excelente de compra. Pero para nosotros tener rendimiento en el trading, tenemos que manejar stop loss considerables, 15 pips, 20 pips en temporalidades de 15 minutos. El precio rompe el stop loss y nos deja por fuera, nos hace comer el stop loss y nos deja por fuera en una zona válida de compra. Entonces, ¿qué pasa en los mercados? Tenemos que seguir esperando que el precio continúe su movimiento. Esperamos nuestra otra posible zona de compra. Vamos a ver si el precio llega a tocarla. Tiene que tocarla naturalmente cuando el precio se come un stop loss, un 61,8%. El precio tiende a bajar a esa zona del 75%. Vemos cómo el precio sigue continuando su distribución, continúa engañando a los compradores. Esto es muy clásico en el Forex. El Forex engaña mucho el precio. Siempre juega con el precio, aquí se vuelven a meter en compra y aquí vemos, ¿ves? Aquí vemos cómo el precio se desvanece totalmente. Y cuando llega a la estructura, que me gustaría verlo en temporalidades de 5 minutos, pero el precio histórico no me deja. Yo aquí sí estaría, yo naturalmente siempre entro en el 75% de Fibonacci. El 61,8 lo tomo en consideración en temporalidades de una hora posiblemente, pero siempre me gusta entrar en el 75% para aprovechar de mejor manera la entrada. Aquí, si nosotros aumentamos ese pico que se lleva el precio ahí, es una estructura en M3 inclusive en M5 o M1. El precio rompe y allí yo me considero una entrada por debajo del stop loss y no me tengo que llevar todo ese movimiento. Yo como me llevo 1.4, 1.3 en intraday, ya yo estoy haciendo lo reglamentario. Porque si nosotros establecemos un TP, que podemos hacerlo porque ya todo esto que ataca es liquidez, y el precio puede continuar, pero nosotros no sabemos eso. Si nosotros establecemos un TP claro, en este caso vamos a tomar en consideración este high que está aquí, que me da un 3,14, pero estos high acá me gustan porque son equal highs y los equal highs son liquidez. Entonces, vamos a ver si el precio respeta dentro del imbalance con confluencia de un 75%, la entrada suele dar un retorno positivo, ¿eh? Me gusta esa vela, ve cómo el precio dentro del imbalance regresa, no me come el stop loss, estoy en drawdown negativo, me da otra posible entrada de compra y el precio empieza a subir, nos da un buen rendimiento positivo, estamos ahí todavía positivos y el precio vuelve a caer buscando más liquidez, pero el precio no sabemos si nos come el stop loss, llega de nuevo al 75%, tenemos una zona donde ya nos cubrimos por debajo del low, podemos aguantar el trade y vemos como el precio sigue engañando a los compradores,
que pierdan la oportunidad de compra, pero ya entramos en terreno más positivo, el precio empieza a dar el movimiento alcista que estamos esperando, sigue rompiendo estructura al alza, sigue rompiendo estructura al alza porque ahí hubo cambio de temporalidades bastante bueno y ve cómo el precio rompe y llega a esos 4% en el día. Que tú te lleves un 4% en el día, tú te estás llevando un precio real, un precio considerable, sin necesidad de extenderte a unos 15 o 20, como muchos gurús del trader te dicen. Nosotros, el trader, tenemos que irnos por resultados reales, por resultados donde nosotros podamos sentirnos satisfechos en el día, donde haya un retorno de inversión o un ROI positivo en tu cuenta, bien sea de fondeo o bien sea una cuenta normal. Vemos que el precio para llegar hasta que termina rompiendo al alza, nos da ese rendimiento positivo que estamos esperando y nos saca en un trade bastante positivo dentro de un imbalance, cumpliéndose muchos parámetros que hemos establecido. Al final, este trade termina llevándose eh, el high de arriba, el precio del último high. Vuelvo a incentivar a que, bueno, muchos traders, si tienen la paciencia de establecer esta entrada o una entrada a estos puntos estructurales, perfecto. Yo personalmente con 1.4 dentro de mi cuenta estoy bien. No sé qué va a pasar. Posiblemente si detecto o estoy metido en el mercado y veo esta liquidez, a lo mejor puedo que haya una reentrada y me meta en una reentrada si el precio me toca esa zona de imbalance, pero el precio nunca se regresa porque consiguió la liquidez necesaria para que el precio dé el movimiento que estábamos esperando. Entonces, el precio termina llevándose esa estructura alcista, pero ve cómo las temporalidades fuertes es lo que nos permite a nosotros tener un rendimiento positivo de las entradas. Nosotros al final del día siempre queremos tener un movimiento positivo que nos dé un balance positivo en nuestra cuenta. Entonces, vamos a tomar en consideración qué cosa. Los imbalances es el desequilibrio que existe en una distribución. Se toma en consideración la vela que deja el espacio más grande para poder tomar en cuenta el imbalance que sea positivo. Esta vela, que es la vela más grande, es la vela con más volumen, es la vela con más expansión, nos dejó un imbalance. ¿Por qué? Porque venía precedida de otra vela alcista, pero esta es la vela alcista con mayor volumen. Al estar en temporalidades con un Fibonacci tan grande como 4 horas, 1 hora, es que vemos este movimiento de expansión tan fuerte. Pero este es un ejemplo bueno, un ejemplo que llega al punto estructural. eh, Normalmente nuestros stop loss tienen que estar basados por debajo de la última vela, pero este stop loss es un stop loss bueno porque es un stop loss donde hubo un cambio estructural en temporalidades más pequeñas, nos vuelve a dar el punto de entrada del 75% y da el movimiento de expansión. Entonces, ya en este punto podemos ver que ya no hay un imbalance, ahora estamos hablando de un balance del mercado. ¿Por qué un balance del mercado? Porque estamos viendo un mercado donde hizo un retroceso aproximadamente de un 75%, equilibrando así el mercado. Entonces, punto a considerar para nosotros, considerar un imbalance bastante fuerte. Primero y principal, tener o escoger una temporalidad fuerte de 4 horas o un día y allí identificar los imbalances. No ponerse a identificar imbalance en 15 minutos, 5 minutos, porque vamos a encontrar imbalances en todos lados. En las distribuciones más fuertes donde nosotros nos vamos a detener a buscar esos imbalances. Imbalance en 4 horas, inclusive en daily. Si me pongo a buscar ejemplos, encontraré muchos ejemplos en 4 horas y va a ocurrir lo mismo. Naturalmente yo tomo en consideración otras cosas para entrar en el mercado. No necesariamente entro con este tipo de entrada. A mí me gusta identificar los imbalances en 4 horas, reduciendo los espacios en 1 hora, porque este imbalance puede ser más, se puede reducir a un precio mucho más bajo si nos vamos a 1 hora. Pero vamos a tomar en consideración el imbalance en la temporalidad más grande para tomar en cuenta y así saber que estamos dentro del imbalance. El precio entra al imbalance, se comió mucho stop loss acá,
en 61,8%, pero luego en el 75 nos da ese impulso alcista que nos da un beneficio en la estructura. Muchos trader pro saben que aquí hay liquidez y se la llevan, una entrada aproximadamente 1.10, una entrada muy bonita, una entrada que se puede aprovechar por traders que tienen más experiencia. Yo en lo personal, así el precio se vaya a más puntos, considero que nosotros tenemos que buscar rendimientos para poder hacer crecer nuestra cuenta con cuentas más reales, con ROIs más reales, porque ese movimiento ocurrió posiblemente un miércoles 13 de diciembre, en horas que no era Nueva York. No sabemos si el precio distribuyó en Nueva York un viernes, y justamente un lunes, hora de Nueva York, también hora de distribución de Nueva York, el precio da esa alza. Es bastante en considerar y lo voy a poner acá como punto número 5: operar en una estructura 5, estar en horario de Nueva York o Londres para considerar imbalances y entradas, porque son horarios de distribución es donde el precio se combina para tener más distribución y podemos aprovechar mucho mejor las entradas y tener en consideración que lo más importante en los mercados es tener un rendimiento. Con esto me despido. Espero que hayan entendido esta parte. Nos podemos volver a encontrar con los temas de imbalance, con otros ejemplos personalmente. Espero que esto haya quedado claro. Quiero hacer énfasis en todo esto que está acá. Esto es como una chuleta que, si se toma en consideración y se siguen los pasos, pueden tener una entrada positiva en el mercado o pueden sacarle mínimo un 1.2, un 1.3 al mercado y tener un buen rendimiento.